BQ Digital, lo ves, lo escuchas. 8:45 de la mañana, agradezco la espera al doctor Alejandro Zavala, consultor político, que ya está con nosotros. Bienvenido, doctor, buenos días. Hola Liz, buenos días, muchísimas gracias por esta invitación, para mí siempre un placer charlar contigo. No, el gusto siempre es nuestro y bueno, analizar lo que ha sido este primer año de gobierno del presidente Daniel Noboa. Hay quienes dicen que mal hacemos en quizás analizar como que si fuera un gobierno de 4 años, cuando tan solo son 12 meses, pero 12 meses donde hubo un ofrecimiento puntual que era luchar contra esta crisis de inseguridad. Ese iba a ser el eje medular. Sí quisiera tener inicialmente su percepción general de cómo él llega a este año de gestión. Bueno, mi estimada Liz, yo creo que el principal logro, pero por lejos, lejísimos, bastante lejos, es el tema económico, sin lugar a dudas. Es que hay que poner en contexto cómo se recibió el país, estimada Liz. Le voy a dar 4 datos que le van a hacer mejor entender en qué estábamos. Hay esta famosa frase de Angela Merkel que dice que los presidentes no heredan problemas, que deben saberlos cuando ya asumen el cargo. Pero fíjese que el gobierno pasado, hasta casi el final del gobierno, nos decía que el déficit fiscal iba a ser de alrededor de 2,5 puntos o 3 puntos del PIB máximo. Cuando en realidad el momento en que se sinceraron las finanzas del hueco fiscal fue de 6,000 millones de dólares, 6,000 millones de dólares. A eso usted tiene que sumarle que en atrasos, es decir, a proveedores del Estado, IES, clínicas de diálisis, Solca, etcétera, tenían 4,000 millones de dólares más. O sea, el momento que el señor Juan Carlos Vega se sentó en el ministerio, tenía un hueco de 10,000 millones de dólares. A eso usted tiene que sumarle que la deuda externa ya pasaba los 60,000 millones de dólares, y no contento con eso, 2 cosas más. Tenía un riesgo país de 2,000 puntos. Usted sabe que el riesgo país, cuando usted pasa los 1,000 puntos o los 2,000 puntos en ese caso, le cierran las puertas del financiamiento internacional. Es decir, usted no es sujeto de crédito de nadie, no le presta a nadie plata, ni un centavo. Y para colmo de los males, recibieron una cuenta única del Tesoro con 180 millones, cuando esa cuenta normalmente está en 800 millones de dólares. No había, acuérdese, ni para pagar los sueldos del sector público en diciembre, con los décimos y todo eso. O sea, realmente era una situación calamitosa, una situación impresionante. Haber logrado poner en orden eso, haber logrado abrir, digamos, primero bajar el riesgo país de 2,000 a 1,000 puntos, bajaron 1,000 puntos de riesgo país. Y esto fueron los viajes seguidos que tuvo el presidente con el ministro Vega, la ministra Sonsoles García, que fueron a Washington y reanudaron la confianza. Ahí es cuando por primera vez el fondo firma un acuerdo de financiamiento sin que se hayan tomado las medidas antes. O sea, fueron y le presentaron el proyecto de subir 3 puntos del IVA y algunos otros ingresos que iba a tener el país, y el fondo enseguida les prestó, cosa que no se hace nunca, sino hasta firmar la carta de intención. Y eso, cuando uno abre las puertas del fondo, enseguida vinieron 800 millones de dólares de la CAF, vinieron otro tanto del BID, y así se pudo más o menos paliar la situación, con mucho esfuerzo. Se tuvo que presentar las leyes económicas urgentes, en donde hubo autorretenciones, hubo anticipo de impuestos, el sector empresarial tuvo que poner mucho de parte, confiando en el gobierno para poder sacar el país adelante. O sea, el sector empresarial hizo un esfuerzo gigantesco también para poner la mano y el hombro en este país. Entonces yo creo que esto, que nosotros en este momento no tengamos esas urgencias dolorosas. Fíjese, yo trabajo muy cerca de la plataforma financiera en Quito. Los primeros 2 meses, todos los días había gente afuera del Ministerio de Finanzas pidiendo que le paguen. Hemos sido testigos del tema del IES, que le paguen. Las clínicas de diálisis, que les paguen. Oiga, el gobierno poco a poco, es verdad, no voy a decir que lo hicieron inmediatamente, por eso sería mentir, pero poco a poco se ha ido apoyando. Existe una sola persona en la plataforma financiera desde hace meses, lo que quiere decir que se están poniendo al día, que están haciendo un esfuerzo enorme. Entonces, ese me parece a mí el principal logro de este gobierno por lejos.
Pero eso a lo mejor sí queda de lado para ese ciudadano que esperaba sentirse más seguro caminando en las calles, que hoy siente que no conoce un plan Fénix, que no se ha avanzado en materia de seguridad, pese a las cifras que da a conocer el gobierno semana a semana, donde se habla de una reducción sustancial, sí, de estas muertes violentas, de estos homicidios, pese a que se recalca que son, por lo general, muertes que se dan por enfrentamientos entre bandas, y a eso sumarle que ahora un artículo de The Economist nos pone como narcoestado y como el país más peligroso de la región. Entonces, esto que como digo fue el principal bastión de la campaña anterior del presidente Daniel Noboa, ¿cómo repercute al cumplirse un año de gestión y cuando él es candidato para, ahora sí, pues para el 2025 por un periodo de 4 años? Fíjese, Liz, que yo tengo la suerte de que usted me invita bastante seguido y tengo el altísimo honor de siempre aceptar sus invitaciones. Cuando el presidente Noboa estaba por ganar o ya había ganado, no recuerdo bien, yo le había dicho una cosa que lo vuelvo a repetir en este mismo instante. Nadie, ninguno de los 16 candidatos tiene la varita mágica para sacarnos de un problema como el narcotráfico. Es imposible. Eso no se logra ni en un año ni en 10. Fíjese cuánto tiempo va a México. Solo le voy a dar un dato para que usted tenga una idea, porque a veces escucho en las redes criterios como es que son los gobiernos neoliberales, lo que no. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, firme representante del socialismo del siglo XXI, del Grupo de Puebla, del Foro de Sao Paulo, durante los 6 años de gobierno tuvo la friolera de 200,000 muertos, 200,000 muertos, 4 estadios del Barcelona llenos de muertos tuvo México en los 6 años de López Obrador, 5,000 femicidios. Se calcula, según expertos, que el 35% del territorio mexicano está entregado directamente a los carteles. No entra ni el ejército ni la policía. Entonces, no es un enemigo fácil, no se tiene una varita mágica. El enemigo tiene recursos ilimitados, pero es que usted, Liz, tiene que darse cuenta. Cuando hacen una incautación de droga, ¿cuántos miles de millones de dólares se incautan? Entonces, tienen recursos ilimitados. Tienen una tecnología que no tienen ni siquiera los nuestros, por eso es que yo siempre digo que solos nunca vamos a salir, necesitamos de apoyo internacional, pero sobre todo una cosa que dice The Economist, este tema del narcotráfico no es un tema de 6 meses o de un año, pues. Ahí dice que desde el 2010 más o menos es donde empezó todo. ¿Por qué empezó todo? Porque el narco primero logra darle seguridad a las rutas por donde exporta la cocaína, y teníamos solo un cartel, que era el cartel de Sinaloa. Cuando entra el cartel de los soles, el otro cartel mexicano, empiezan a haber estos enfrentamientos, porque ya no tenían que dar seguridad solo a una carga, sino a 2. Entonces los choneros, que eran los principales ejecutores de esa seguridad, se dividieron, se transformaron en los chonequiles, en los lagartos, en los unos, en los otros, y también estaban los Latin Kings, y todas estas bandas se desgranan y empiezan a tener enfrentamientos terribles, pero esto es desde el 2010, ¿dónde empiezan las pistas aéreas clandestinas en el norte de Manabí? ¿Dónde empieza el abandono sistemático de zonas como Esmeraldas o Manabí? Entonces, o los ríos. Entonces, esto es un tema que además del narco empieza a permear, pues, empieza por el tejido social en las zonas de las zonas olvidadas por el Estado, pero luego va por la policía, va por las Fuerzas Armadas, va por la justicia, va por la política. Fíjese que ayer nomás tuvimos la sentencia de Metástasis, en donde el principal juez de la Corte Suprema de Justicia, Liz, le daba un habeas corpus a un narcotraficante por $2 millones. Entonces, además, tenemos una investigación periodística que dice que más de 10 contratos de GATS, de gobiernos autónomos descentralizados, son entregados directamente a las bandas de narcotraficantes. Entonces, esto es un tema que no es solo del gobierno, que no es solo de Ecuador, es un tema mundial y que necesitamos una ayuda gigantesca y que nadie lo va a poder cambiar en 6 meses ni en un año. Esto lastimosamente, y tengo que decirlo frontalmente, va a costarnos muchos años, va a costarnos mucha sangre. Lastimosamente yo quisiera, como todo ecuatoriano, que no muera ni un compatriota, ni uno solo, pero eso no va a pasar, es ser poco realista. Tenemos que pedir ayuda desesperadamente a la comunidad internacional para poder luchar contra un enemigo que es extremadamente poderoso, extremadamente malvado, además, que no tiene ninguna ética y que además ha contaminado casi todas las instancias
del Estado ecuatoriano en este punto. Y lo complicado también, doctor, es que estamos ya en medio de una campaña, no oficialmente, pero ya una campaña electoral donde será todos a uno, considerando que, bueno, hay encuestas y encuestas, pero que él lleva pues la ventaja liderando estas encuestas. Y los principales quizás puntos de ataque serán esta crisis energética que ha derivado en una crisis económica, diciéndole que sí, que él tenía que haberse preparado para afrontar un estiaje que ya se anticipaba era fuerte y hoy vivimos cortes de energía ya por más de 2 meses, eso por un lado. Y por otro lado, lo que ya comienzan algunos a cuestionar, que es la injerencia del Ejecutivo en otros poderes del Estado, a propósito de lo que ha ocurrido con Verónica Abad y con Jan Topic. Bueno, en la encuesta que yo siempre estoy bregando porque las personas que hacemos análisis tratemos de basarnos en datos duros, en investigaciones, porque si no es una canto a la subjetividad y si a mí me cae bien me digo una cosa y si me cae mal el otro digo otra cosa. La encuesta a la que yo quiero hacer mención es a la encuesta de Comunicaliza, que es la última que tenemos los ecuatorianos en las manos, digamos, aceptada por el CNE, además una empresa encuestadora que fue la única que acertó con décimas la elección pasada y del cual su principal Álvaro Marchante yo tengo un buen concepto. Esa encuesta dice 2 cosas. Primero, que la caída del presidente no ha sido pues estrafalaria como la gente pensaba. Había gente que decía que estaba en tercer puesto, que ya no pasaba la segunda vuelta. Bueno, sigue liderando las encuestas. Es verdad que ha tenido una caída de 4 o 5 puntos, pero no es una caída estrafalaria. Y la segunda, si usted avanza sobre esta encuesta, le digo a los radioescuchas que se metan a las redes de Comunicaliza y miren la encuesta. No, pelense con los datos, no conmigo, por favor. Esos son datos objetivos. Dice que cuando le preguntan a la gente que quién tiene la culpa de los apagones, la primera respuesta al 40 y pico % de la gente dice que es por la sequía. Y la segunda respuesta que dice la gente es por los gobiernos anteriores. Quiere decir mi querida Liz, que la gente no le está culpando al gobierno por la crisis energética. Y otra cosa, una cosa que dijo mi colega, a quien respeto mucho en Teleamazonas, en una entrevista en Teleamazonas, Andrea Yepes, ella dijo una cosa que me parece muy interesante, es que la gente no piensa que el presidente es el culpable de la crisis energética, solo apenas 2 de cada 10 piensan eso. ¿Qué pasa si es que el presidente sí resuelve la crisis? Entonces, eso podría darle otra dinámica a esto. Y yo creo sinceramente, honestamente, Liz, que el resto de candidatos equivocan su estrategia. Porque la estrategia, ¿verdad? En campañas negras, como se llama, hay 3 opciones. Hay la campaña negativa, la campaña sucia y la campaña de contraste. Una campaña negativa es una campaña en donde usted se centra a decir que el otro es tan pésimo, tan horrible, tan malo, que me tiene que escoger a mí. O sea, yo rescato solo lo negativo. La campaña sucia ya sabemos, son las campañas de desprestigio, las campañas que utilizan fake news. Pero la campaña de contraste, que es algo que no están haciendo los otros y que me parece que por eso no baja el presidente. Es decir, sí, esto está mal, pero este es el país que te voy a ofrecer yo. O sea, contrastar la visión del gobierno actual con la otra visión, eso no nos está dando. No sabemos. El correísmo, por ejemplo, quiere volver a la época de Correa cuando este país es otro país. Correa ya es un dinosaurio de la política en el Ecuador. Las nuevas generaciones ya no le tienen ni en cuenta. Pero entonces, doctor, perdón que le interrumpa, pero igual sigue siendo la segunda fuerza política en las elecciones. Siempre, en los últimos años, más bien, no siempre, tenemos esto de elegir entre el correísmo y el anticorreísmo. Así se ha venido marcando, ¿no? Sí, bueno, pero fíjese que el mundo es así, no solo pasa en el Ecuador, la polarización está en todo el mundo, desde Trump a Kamala Harris, pasando por Milei contra el peronismo, contra los CAP, y así usted tendrá a Petro y tendrá a Maduro contra Corina Machado. Bueno, eso está pasando en el mundo, también es un fenómeno mundial, si quiere lo podemos analizar también, pero o sea, a lo que yo quiero ir es que el correísmo tiene 2 cosas que son muy importantes. La persona que menosprecia el correísmo no entiende nada de política, no sabe nada de política. Tiene 2 cosas muy importantes. La primera es que tiene un voto duro muy importante, un voto duro que le permite ir siempre a segunda vuelta. Ha bajado, porque recordemos que Andrés Arauz sacó el 33% en la primera vuelta y ahora están en 25, 26, pero es un voto muy importante. Y la segunda es que el correísmo sí tiene raigambre popular.
Eso es muy complicado de conseguir, la raigambre popular, estar metido en el pueblo, es complicado de conseguir, entrar a esa gente que tiene menos recursos, que está más complicada, es así. Pero el fenómeno es mundial, no pasa solo aquí en el Ecuador, y yo creo que se debe a dos razones esenciales. La primera por la locura que son las redes sociales. Eso ha exacerbado a la cantidad de campañas que dirigen con robots, con granjas de troll, que obligan a la gente a pensar como ellos quieren, digamos, amplifican los discursos de polarización porque eso les sirve. Y la segunda, Liz, es más preocupante porque eso, lo uno no depende de nosotros, pero lo otro sí, es lo que se llama el sesgo de confirmación. En el mundo nosotros ya no queremos entrar a ver noticias o medios que informen con objetividad. Queremos ver lo que yo quiero escuchar. Para eso escojo mi troll favorito, mi cuenta favorita, y además se crean bandos, pues, o sea, yo alabo al que yo sigo y al otro le masacro, le digo que es un delincuente, le calumnio, le injurio, me peleo con mi familia, con mis amigos, con mis hermanos, y terminamos viviendo una locura de polarización que está pasando a nivel mundial y que ha sido exacerbada por estos dos fenómenos que le cuento a continuación. O sea, resumiendo esto ya porque nos queda poco tiempo, doctor, ¿usted cree que la gestión que ha hecho el presidente durante estos 12 meses sí pueden apuntalar su candidatura en el 2025? Es decir, ¿es más lo positivo que lo negativo? Bueno, otra vez voy a referirme a investigaciones y no a mi criterio personal. Acaba de salir la investigación de CB Consultora, que es argentina, sobre los principales presidentes de Latinoamérica. Noboa está en el 42% arriba de Petro y de Boric, por ejemplo. O sea, no es que ha bajado brutalmente. Hay gente que dice equivocadamente, que hace el análisis de que cayó de los 80 a los 42. Eso no es verdad. 82% fue una cosa, digamos, excepcional, porque declaró el conflicto armado interno, declaró la guerra a las mafias, y ahí subió, como Lazo en las vacunas, o como Sixto Durán Ballén en la guerra del CENEPA. Acuérdense que Sixto venía complicadísimo con los temas de las privatizaciones, de la JIC, de todo ese tema. Y cuando fue la guerra con el CENEPA tuvo 96% de apoyo. Pues eso no son situaciones excepcionales. Lo que hay que ver es dónde se estabiliza. Y el presidente se ha estabilizado en alrededor del 50%, y entonces ahora sí ha tenido una baja de 42%, pero todavía eso es altísimo. Fíjese que Petro o Boric en el primer año de gobierno bajaron a los 20 puntos. Eso sí es descalabro. Y acuérdense que Lazo terminó el gobierno con 13 puntos de aprobación. Eso es un verdadero descalabro. Yo creo que todavía la gente, por el poder de tomar decisiones, por enfrentar las cosas que ha tenido que enfrentar, me parece que todavía le da un espacio de comprensión al presidente, y todavía, según las encuestas, si sigue primero, todavía de apoyo. Otra vez, peléense con los datos, por favor, no se peleen conmigo. No, nadie pelearse con ustedes. La verdad es que leía su último artículo en Primicias y es verdad. Primero hay que hablar con el sustento de causa, ¿no? Hoy lamentablemente no voy a dar nombres, pero hay muchas encuestas que se venden por quién les paga más, y según eso las cifras se manejan, ¿no? Son las que se publican. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que manejarlo con mucha seriedad, pero no todos incurren en eso. Entonces es lamentable, y hay ese electorado que se deja llevar al final del día sin informarse previamente, sin estudiar los planes de trabajo, por lo que diga una determinada encuesta. Entonces dicen, ¿para qué voy a desperdiciar mi voto? Le doy el voto a este o a tal candidato. En todo caso, como siempre, un gusto conversar con usted, tener su percepción de lo que ha sido este primer año de gobierno del presidente Daniel Noboa, resaltando lo que a lo mejor muchos ecuatorianos hoy dejan de lado y tiene que ver con esa estabilidad económica, lo importante que se ha logrado en ese sentido. Y también recalcando que esta lucha contra la inseguridad nos tomará años. Es un problema que tomó años en explotar de la manera que explotó, y asimismo tomará mucho tiempo en poder devolvernos la paz y la tranquilidad a lo mejor a los ecuatorianos. Así que gracias por haber estado con nosotros. Un auténtico honor, Liz, siempre estar con ustedes. Un abrazo grande para ustedes y su audiencia. El honor siempre es nuestro. Un abrazo para el doctor Alejandro Zavala, consultor político. Son ya las 9:04, Luis. Sí, mi querida Liz, recordarles a nuestros radioescuchas que nuestros hermanos de El Oro nos escuchan a través de la retransmisión que hacemos gracias a Radio Candela para toda esa provincia hermosa a través del dial 90.7 FM. Les enviamos un afectuoso cariño. Aquí estamos haciendo lo mejor
para ustedes. Gracias a todos aquellos que se siguen sumando día a día a nuestra transmisión. Y recuerden, amigos, Telconet Latam nos dice: el momento de evolucionar es ahora. Efectivamente, el futuro es de los que saben adaptarse a los cambios. Y es por eso que Telconet Latam nos brinda soluciones tecnológicas basadas en la innovación que representa la inteligencia artificial. Visítelos en www.telconet.es o contáctese a ventas@telconet.es. Nos vamos a una pausa y ya regresamos con más.